5 minutos vamos a empezar con casi puntualidad. Vamos a empezar este primer conversatorio del ciclo Literatura Catalana Dos Lenguas, Literatura Catalana Duas Lenguas, conjunto o ciclo de conversatorios de aquí al mes de mayo, uno cada mes, excepto el mes de abril, en el que nos hubiera gustado también, pero todos los escritores están muy ocupados con sus nuevos libros, presentándolos. El mes de abril es un mes complicado, por lo tanto vamos a hacer cuatro conversatorios en este ciclo sobre literatura catalana dos lenguas. És una iniciativa de la societat civil catalana i que forma part d'un dels eixos que Societat Civil Catalana ha tingut sempre i que també ha continuat en aquesta darrera etapa Elda Mata, des que va prendre possessió com a presidenta de la Societat Civil Catalana, aquest eix cultural. I en un moment, o fa uns mesos, l'Elda em va dir que pensés, que intentés pensar en un cicle, i vam acabar, jo li vaig proposar diverses coses, vam acabar concretant que el cicle seria aquest, de parlar d'una qüestió que apareix moltes vegades, que ha aparegut recurrentment en els últims 20, 25 o fins i tot 50 anys, de què volem dir quan diem literatura catalana, si això també integra a les persones que escriuen en castellà o no, i també tot el tema de com ens movem i com ens relacionem amb les dues llengües oficials de Catalunya. Per tant, el cicle està pensat una mica per reflexionar sobre totes aquestes qüestions. Amb aquest primer conversatori avui sobre escriptors que escriuen en dues llengües normalment. D'aquí un mes, el 9 de febrer, la conversa serà sobre Barcelona com a gran centre editor. El mes de març, també el 9 de març, dijous 9 de març, serà el moment de la Catalunya del boom, que va significar Barcelona, Catalunya en aquest moment del boom llatinoamericà, i acabarem, saltant-nos el mes d'abril, acabarem el mes de maig amb un conversatori sobre la Renaixença i una mica tots els equívocs que hi ha entorn de la Renaixença i sobretot els equívocs en el terreny de la llengua i les posicions, i una mica amb la idea de presentar una Renaixença molt més normal i menys mítica de la que sovint se'ns presenta. Per tant, moltes gràcies a l'Elda, a tota la gent de Societat Civil Catalana per haver confiat en mi per aquest projecte, i comencem amb aquest primer conversatori de literatura catalana dues llengües, amb una conversa sobre escriure, precisament escriure en dues llengües, que de fet és també, la podíem haver titulat Viure en dues llengües, Parlar en dues llengües, una mica aquesta és la realitat real, per dir-ho d'alguna manera, del nostre país, i per tant penso que conversar sobre aquesta qüestió té tot el sentit del món. Per això hem convidat a tres escriptors i periodistes
Núria Amat, tots ben coneguts, però de tota manera deixeu-me fer una petita, molt petita presentació. Després, evidentment, en la conversa aniran sortint o parlarem més de les seves obres i de les seves experiències personals, però així, per introduir, Núria Amat és escriptora, doctora en Ciències de la Informació i ha escrit molts llibres, força novel·les, Sanatorio, i també una novel·la en català. Després ella ens explicarà una mica la intrahistòria d'aquesta novel·la que va guanyar el Premi Ramon Llull l'any 2011. I el seu últim llibre, que em sembla que està aquí davant, és Memorias de una mujer libre, publicat l'any 22. Valentí Puig, escriptor, periodista, llicenciat en Filologia Anglesa. Sí. Ha treballat a molts diaris, tant de manera fixa com a columnista, País, Vanguardia i molts altres, i últimament, en els darrers temps, també en els digitals, i en els darrers temps escriu al Periódico, una vegada a la setmana al Periódico. Valentí Puig ha escrit llibres de molts gèneres diferents, de poesia, de novel·les, Barcelona cau, de 2012, La gran rutina de 2006, Barcelona 2101, és aquest el títol, 2101, Assaig, La fe de nuestros padres, Moderantismo, i a més de tot això hi ha un altre gènere que el Valentí ha tocat i en el que ha creat obres a mi em sembla molt importants, que és el tema del dietaris, i la seva última obra, la que sortirà aviat, és precisament un dietari. I finalment Sergi Dòria, escriptor i periodista, també professor universitari a temes de ciències de la informació, treballa ara o exerceix com a periodista a l'ABC des del 95. Sí, des del 95, i abans havia estat al País, al Periódico, a l'Avui també, i ha escrit també en llibres de diferents gèneres, que és una característica, em sembla, també de tots tres, i en diferents llengües, La Guineueta del 95, Imatges 1930 de 2004, Les passejades per la Barcelona literària, que va sortir en català i en castellà, no sé quin és l'original, però... Amb el Sergio Vila-San Juan. Escrit amb el Sergio Vila-San Juan l'any 2005, novel·les també, Antes de que nos olviden, La verdad no termina nunca, i també llibres d'estudi literari, com el llibre que va dedicar a l'Ignacio Agustí, El árbol y la ceniza. Per tant, tots tres amb una trajectòria molt ampla, escriptors en dues llengües i escriptors de gèneres molt diferents. Per tant, segur que podem tenir un bon conversatori. Jo proposo que facin una primera intervenció lliure, per dir-ho d'alguna manera, no massa llarga, de 5 i 10 minuts com a molt, i a partir d'aquí comencem la conversa. No sé si has començat tu, Núria. Pues sí, gracias. Siempre comenzo yo porque me llaman la primera siempre me toca. A mí tengo aquí también amigas, una que viene de Argentina, una poeta. Entonces, vamos a combinar. Vamos a combinar. Entonces,
por supuesto, soy bilingüe, como casi toda la gente que vivimos aquí en Barcelona, y esta es una de las gracias que yo he encontrado en esta Cataluña en la que vivimos durante muchos años. Voy a hacer un pequeño detalle de mi historia particular, porque tiene su importancia en cuanto a la decisión de escribir en castellano, ¿no? Bueno, mis memorias están, pero como no creo que los hayan leído, pues voy a hacer un apunte. Mi madre murió cuando tenía 2 años, mi padre viudo, 2 hermanos, y entonces mi hermano mayor hablaba catalán con mis padres, me daba la suficiente para hablar, yo no hablaba. Y eso, entonces a mí me cuidó una señora que trabajaba en casa de mi abuelo cuando se casaron, que era de Valladolid, muy importante para mí. Y entonces hablaba pues, un castellano, que yo decía castellano bastardo, dije después, porque era un castellano puro de Valladolid, pero que introducía frases y frases catalanas a su manera, ¿no? Bueno, entonces de un momento, ya saltamos de tiempo de 2 años, en que yo seguía hablando castellano en casa, mi padre conmigo hablaba castellano, mi padre tenía unas bibliotecas de catalanas más importantes, particulares que había entonces. Yo empecé a hacer mi biblioteca en castellano, usted decía también el español, porque el castellano es muy... Nada. ¿No me escucháis? ¿No habéis escuchado nada? Ah, qué susto me ha dado, que de repente. Sí, gracias. Entonces, me gusta decir en español, luego también diré por qué. Porque el castellano que hablamos en Cataluña no es un castellano. Es un castellano, no es el castellano del origen de la lengua, ¿no? Entonces, que se habla en Madrid, en Castilla, etc. Entonces, me gusta decir español porque además creo que mi voz literaria bueno, lo digo yo, pero me lo han dicho la gente que ha escrito sobre mis libros, se acerca más a, y esto sí que lo descubrí yo personalmente, el esfuerzo, cuando decidí ser escritora, empecé a escribir en español, en castellano, y el reto que es ponerse a escribir y decir yo voy a dedicarme a escribir a partir de dar clases, etc., pero sobre todo ser escritora, ya fue en la lengua con la que sigo escribiendo. Pero, como casi todos los escritores, bueno, sí, lo que yo quería era tener una voz personal, ¿no? Porque si no, la verdad es que me aburro escribiendo, sinceramente. O sea, es algo que es así, que va un poco mi manera de ser, ¿no? Entonces, lo que he visto, porque a mí me han descubierto antes en América Latina que en España. Esto es fuerte, ¿no? Porque es raro, yo no he hecho nada. Es verdad que tengo en cierto momento me casé con un escritor colombiano, pero no, en este sentido no tiene nada que ver. Fue después que mis libros llegaron allí y fue, yo les digo, mi pasaporte a América Latina. Entonces tuve esta gran suerte, porque no vamos ni soñarlo, vamos, no era ni un sueño, no se me ocurrió ni pensarlo en ningún momento, de que pues, escritores entonces, bueno, y ahora todavía, muy conocidos, del boom, por ejemplo, pues leyeron mis libros, me invitaron, he ido muchas veces pues, a México, a Argentina también algunas veces, a Venezuela al principio también, en fin. Entonces he publicado, cuando empezaba a publicar ya otras novelas, me decían, yo decía que por favor que fuera un editor que tuviera editorial en América Latina, porque para mí era básico, ¿no? Entonces lo que hacía es publicar el libro en América Latina en otra editorial además, ¿no? Entonces, bueno, todavía me acercaba más a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué me ocurre esto? Yo creo, tengo un libro escrito sobre este tema que se llama Escribir y callar, de Siruela, de estos pequeñitos, y cuento esto con muchas más páginas, ¿no? Porque cuando, o sea, yo tenía que inventar mi lengua, porque claro, el español que hablamos en Cataluña, pues es español un poco extraño, hay que hacer un esfuerzo, sinceramente. Pero bueno, agradable de leer, hay que escuchar, o sea que no es una crítica negativa, pero es así. Y no es como el que hablan pues, en Castilla, lógico, ¿no? Y estas son todas las gracias. Me gustan además los escritores bilingües, como Beckett, como que bueno, esto hablaré más tarde, si acaso, otro tema. Bueno, entonces, ¿qué hice un poco involuntariamente? O sea, yo hice lo que los escritores latinoamericanos hacen con respecto a la lengua española. Ellos crean
una lengua que no se le puede llamar colombiana, evidentemente es española, pero les permite, como a mí me permitió, jugar un poco con el lenguaje, que a mí me gusta particularmente, ¿no? Y esto es lo que creo que me ha acercado más a este continente maravilloso. Y bueno, entonces aquí el catalán. Del mismo modo que yo siempre he hablado catalán a partir de una cierta edad, estudié filosofía y letras aquí, en catalán, por supuesto, no se hablaba porque era con Franco cuando empecé, pero hablábamos entre los alumnos, todos, sí, hablar catalán aquí era lo normal. O sea, hay un momento que en la familia mantenía yo mi lengua y luego cuando salía al mundo pues hablaba en la lengua que tocaba, ¿no? Pero a los 20 años, pues me fui a París a estudiar una cosa que se llama documentación, bueno, entonces Information Science en Estados Unidos, lo traje aquí a España y América Latina, y entonces cuando volví fui profesora de la Escuela de Economía y viviendo Franco, insisto, entonces yo daba mis clases en catalán. Y claro, yo preguntaba, ¿alguien no entiende el catalán? Lo que hacía. Me decían, no, todos. Entonces, una forma de activismo político también, claro que no. Pero digo, ¿está prohibido? Pues está prohibido, hay que hablar en catalán también, ¿no? Por supuesto, cuando das clases o conferencias, ¿no? Eso lo hice también. Escribir no, porque ya era jugar con algo más profundo, ¿no? Ya no es mi trabajo, mi profesión, ¿no? Pero en un momento dado sí que me ofrecieron escribir en catalán. Es una anécdota que está en mi libro. Castellet quiso, mi novela la que me saltó, la que hizo saltar, y acabo enseguida, América Latina, fue una novela que se llamaba La Intimidad. Y entonces no tenía editor, tenía 23 años, entonces, 24. Y como conocía a Castellet, un día se me ocurrió llamarlo, esto cuesta tanto hacer, pero que lo haces. Además era encantador, realmente, personaje buenísimo, bueno, que además bilingüe además. Y me dijo, lo he leído el manuscrito, quiero publicarlo, pero tiene que ser en catalán. Y dije, no. Ahí sí que me tuve baturra, ¿no? En el sentido, no, aquí no cambio de lengua porque no, porque es mi primera novela además, ¿no? Entonces, bueno, la historia sigue, pero lo proponían, a mí no me parece mal. Había escritores que decían, pues sí, o incluso que se dejaban traducir, no sé, que no vamos a entrar ahí, pero bueno, me parece bien, ¿no? Eran los años de la transición, la libertad, bueno, casi, todavía vivía Franco, pero casi los años estos. Y en este ejemplo que pones del Rey Ramón Llull, por razones también, en este caso familiares, soy pariente lejana, pero pariente, del asesino de Trotsky, Ramón Mercader, catalán, etcétera, etcétera. Y un momento dado se me ocurrió escribir, o sea, ¿por qué Ramón Mercader, un hijo de la burguesía catalana, es el asesino de Trotsky? ¿No? Pues igual ya se han hecho películas, pero investigar sobre este punto. Además soy documentalista y puedo, sé cómo documentarme. Entonces en este momento, bueno, digo, voy a investigar un poco y a escribir una novela, pero una novela que tiene mucho también de biografía casi, ¿no? Fui a México, hablé con gente que lo había conocido, etc. Entonces, pero en esta novela me salían frases en catalán, porque claro, entre guerra también se hablaba, es una novela histórica, esta la diferencia, ¿no? Entonces yo tenía que ser testigo de lo que estaba inventado, claro, de lo que estaba pasando en aquel tiempo de la guerra, además, ¿no? Los orígenes. Es una novela muy interesante porque me metí mucho en el mundo de los agentes soviéticos, muy interesante para mí, por lo menos. Y claro, me salían frases en catalán y pensé, ahí sí que dije, la publico también en catalán, porque se lo merece este tipo de novela, ¿no? Aunque introduciendo entonces también frases en castellano, ¿no? Como hablamos nosotros naturalmente. Bueno, pero ya el texto ya estaba terminado y con un editor, Félix Riera, que conocéis muchos, me llamó, se enteró por algo, me dijo, quiero leer tu manuscrito. Bueno, lo leyó y me dijo, lo quiero publicar, pero tienes que hacerlo en catalán. Dijo, jolín, tengo que traducir al catalán, porque claro, esto es una versión nueva, es imposible. Y bueno, ahí sí que entonces el primer Ramón Llull es una experiencia muy interesante, pero yo he seguido también, soy poeta también, he escrito poesía, he publicado poemas también, entonces no creo que esta aventura nunca se puede decir, esta agua no beberé, pero que se repita. Y me mantengo en ser
escritora catalana que escribe en castellano. Esta frase es más importante de lo que parece, porque me he peleado mucho políticamente, mucho, me han insultado y todo por estas razones, pero a mí, por ejemplo, otra anécdota pequeña, y acabo esta, sí que acabo con esta. Cada vez que salía un artículo mío en El País, que escribía entonces una opinión en contra de lo que de la política que teníamos durante todos estos años en Cataluña, en Cataluña, ya cuando se preparaba ya el independentismo, incluso antes, el nacionalismo, vamos, el nacionalismo, puro y duro. Entonces, cuando ya tengo, Josep Cuní me llamaba, yo sabía qué me iba a hacer, salía por la mañana a las 9:30, me llamaba Josep Cuní y me llevaba a TV3 a hablar sobre el artículo, ¿no? Y entonces, además, en una de estas conversaciones, me pusieron, él ya no estaba, ya lo habían echado. Aquí nos echan a todos los que no seguimos la consigna, nos echan, de lo que sea, por acoso, por plagio, al estilo stalinista. Lo siento, tengo que decirlo, porque es verdad. Y puedo decir más, pero me quedo aquí. Entonces ahí me pusieron un debate, el debate era, lo llevaba, ¿cómo se llama la periodista que está en TV3 ahora? El programa, bueno, no me acuerdo el nombre, pero es conocida. Pilar Raúl, no sé. No, esta el Cuní el posava la Costaneu i li deia calla, i la Rahola callava. Després de Déu és aquesta més falsa. Com aquesta, sí. ¿Cómo se llamaba? No, la Pilar Rahola no, era otra, no. La Mònica Terribas. No, tampoc, no. Bueno, no és massa coneguda, però en fi, portava el debat llavors. Y entonces el debate era, los que escribimos en castellano, por eso me gusta más decirlo español, porque me siento más representada. Los que escribimos en español, ¿somos escritores catalanes? No. O sea, el bando enemigo, yo era la única del bando amigo, o sea, yo conmigo misma, yo decía, no somos escritores catalanes, somos escritores españoles, pero así, ¿eh? Entonces yo puse este ejemplo, no me lo copiéis, pero me lo podéis copiar. Yo dije, mire, con esta misma norma que están proponiendo aquí, ahora Borges sería un escritor no argentino, sería un escritor español. García Márquez sería un escritor no argentino, sería un escritor español. Alejandra Pizarnik sería argentina, por supuesto. Sería española, no argentina. O sea, en fin, cayó. Se acabó el debate, ¿no? Bueno, acabo con esto porque es un poco entretenido de contar. Gracias. De nada, no sé. Gracias, Nuria. Y si quieres para ti. Buenas tardes. Gracias a la Sociedad Civil Catalana por su existencia y por la organización de esto. Yo creo que la idea de Jordi es fundamental. El problema no es que hayamos cedido el terreno de la cultura al nacionalismo, es que lo han ocupado. Lo han ocupado de una forma impune, por completo, y a contrapelo de la realidad. Como siguiendo el hilo de Nuria, yo soy mallorquín, nací en Palma. En mi casa siempre se habló con francos y francos, se habló en mallorquín. En la escuela hablábamos en mallorquín. Mi padre era un muy buen lector y me enseñó a leer al mismo tiempo a Baroja y a Pla, a Joan Maragall y a quien quieras, ¿no? A Gabriel Miró, por ejemplo, que hoy en día no lo lee nadie y él era un entusiasta de Gabriel Miró. Quiero decir que esto yo lo viví y al comenzar a leer escribí mis primeros libros en catalán, pero siempre pensando que las dos lenguas eran la mía, las dos. No es una dicotomía, es una dualidad, si me permite la pedantería. Y esto no es reciente. Lo cierto es que la cultura de Cataluña es en catalán y en castellano. Y esto lo han dicho sabios como Rubió y Balaguer, como Martín de Riquet. Esto es una evidencia aplastante. Cataluña, la lengua catalana tiene una edad media potente, Llull, Monsiers March, Bernat Metge, y luego decae, que algunos historiadores lo han llamado los siglos de la decadencia. Hasta el punto de que en el siglo XVIII, un gran liberal, Antoni de Capmany,
daba por hecho, siendo más catalán que nadie y representando los intereses de Cataluña en las Cortes de Cádiz, decía que el catalán estaba perdido para la República de las Letras. Creo que exactamente es la cita esta. Estaba perdido para la República de las Letras. ¿Qué quería decir? Que se había convertido en una lengua doméstica, con lo cual no la deyectaba, no la desdeñaba, simplemente la lengua de cultura era ya el castellano, que es como en mi casa siempre se ha dicho. Entiendo que también se puede decir español, no sé español. Y entonces es evidente que en aquellos siglos Cataluña, la cultura, el uso de la lengua castellana como lengua de cultura es mayoritaria y aplastante. No en vano están en Barcelona las grandes imprentas, se publican, la mayoría de libros que se escriben en España se publican en Barcelona, desde libros de piedad religiosa hasta manuales de derecho, y se hacen en imprentas, en impresoras, en editoriales de Barcelona. Quiero decir que el castellano y el catalán coexisten en Cataluña desde como mínimo, y Jordi me corregirá porque tiene rigor histórico que yo no tengo, como mínimo son 500 años. Bueno, ahora algunos quieren retrovertir este proceso y retroceder a la edad de piedra, tal vez, ¿no? A un cierto trogloditismo cultural. Pero lo cierto es que las dos lenguas han convivido en los 30, en los 50, en todo momento, en los 60, Barcelona, incluso en momentos de régimen autoritario, en Barcelona las dos lenguas tenían un auge literario espectacular, que además quedó, como se decía, quedó incentivado por la presencia de los escritores del boom en Barcelona. ¿Qué ha ocurrido en todo este tiempo? ¿Por qué hemos llegado a lo que hemos llegado? Pues precisamente a mi entender, y creo que esto no es bueno para los escritores, para quienes escriben libremente, es que se ha llegado a una identificación de lengua, cultura y nación. Entonces, la nación catalana, su lengua es el catalán, la cultura tiene que ser en catalán. Esto todos ustedes lo saben, pero creo que es bueno repetirlo. Y nos encontramos en que, esto lo decía, recuerdo que lo decía Ernest Lluch, dice, si un compositor catalán hace una obra compone una ópera en italiano, será un hombre de Barcelona, será un compositor de Barcelona, o habrá que trasplantarlo a Milán o a Roma. Evidentemente, la gente de Barcelona, en Barcelona se utilizan las dos lenguas y se escribe en las dos lenguas con una plena naturalidad. Hay que decir, y acabo, que lo que se produce es que después de la sentencia o diagnóstico de Antoni de Capmany en el siglo XVIII, de repente aparece como una especie de seta, un genio de la lengua que es Verdaguer. Aparece ahí en los juegos florales con espardeñas y barretina, y eso cambia. Y entonces se produce una conjugación de los intereses económicos de Cataluña, de la política arancelaria, de proteccionismo y cierto desapego con una España que en general estaba a la espera de un regeneracionismo. Y entonces ocurrió eso, que apareció la Renaixença con sus mitos, como decía Jordi, con sus mitos. Por ejemplo, si la Renaixença comienza con el poema de Aribau a la patria, en primer lugar el título no es suyo, y en segundo lugar Aribau no escribió nunca nada más catalán. Entonces conviene tener en cuenta estas anécdotas porque, como decía el maestro, las anécdotas se convierten en categoría. Y ahora lo que tenemos es que las anécdotas de la secesión se han convertido en la categoría de la cultura. Y es una lucha absurda la que tenemos que tener cuando lo que tenemos que hacer es escribir
escribir sobre lo que nos dé la gana y escribir sobre, intentando interpretar lo que es la sociedad catalana, en catalán y en castellano. Y eso es. Gracias. Gracias, Valentín. Sergi. Sí. Sí, buenas tardes. Yo diré como se podía decir, bueno, en muchos ambientes de Cataluña sabéis que hay Instituto de Nueva Historia que dice que Leonardo da Vinci era catalán y Cervantes se llamaba Sirvent, como horchatería, y todo esto, ¿no? Pero bueno, en muchos ambientes de Barcelona tienes que decir, me llamo Sergi Dorea y soy bilingüe, como antes decir, me llamo Sergi y soy alcohólico, ¿no? Esa es una cosa, sí, parece que es una especie de lacra que llevas, ¿no? Yo antes que nada voy a rendir homenaje a un escritor, editor, poeta, que nos dejó hace pocos años y que fue una de las personas que difundió más la literatura catalana en España. Y este señor se llama Enrique Badosa, y en el año 86, cuando Pujol tenía aquella mayoría aplastante que había conseguido en 1984, que justamente coincide con el título de la novela de George Orwell, ¿no? Pues publicó en sus epigramas confidenciales, datados en 1986, este epigrama, que dice: yo que soy español de Cataluña y catalán de España, tanto monta, no tengo que dar explicaciones de por qué escribo en una u otra lengua. La libertad se explica por sí misma. Yo creo que es la mejor definición. Aquí hemos venido a hablar de las dos lenguas, pero la libertad se explica por sí misma. Yo he tenido la libertad, nací en el Poblasec, iba a ver a la Unión Esportiva Poblasec con la familia de Joan Manuel Serrat. Es decir, vengo de una Barcelona totalmente mestiza, la Barcelona de Peret, de la Romba del Parradelo, vengo de las revistas de Colsada, de Joan Capri, y vengo de la mejor Barcelona que creo que hemos tenido, que fue la de Barcelona de los años 70. Mi abuelo era de Almusafes, hablaba catalán, no hablaba ni una palabra en castellano, por aquella cosa de que si te obligan a hablar en castellano, pues tú lo que has de hacer es hablar en catalán, como ahora que el catalán, por arte y gracia del independentismo, el independentismo ha conseguido una cosa, conseguir que el catalán sea una lengua antipática, puesto que es una lengua asociada con el poder, como antes el castellano lo asociamos con la autoridad que teníamos entonces en la posguerra, en los años 40, ¿no? Aquello de hable cristiano y todo aquello. Pues ahora hemos pasado al revés, ¿no? Yo no he tenido nunca... A veces no me doy cuenta, a veces puedo parecer un maleducado, entro en un lugar hablando en catalán y me contestan en castellano, sigo en castellano, entro hablando en castellano y me contestan en catalán, sigo en catalán. No me doy cuenta, prácticamente hay una destilación tan libre, tan espontánea entre las dos lenguas, que prácticamente no soy consciente de cuando utilizo una u otra. Utilicé el catalán en su momento porque en Autónoma, ya sabéis que es una universidad que hay mucha libertad, y entonces allí mandan los independentistas. Y entonces allí pues había una gente que estaba allí, pues si querías, cuando leí mi tesis doctoral, 600 folios, la escribí íntegramente en catalán. ¿Qué era el catalán? Era un catalán puramente referencial, que servía un poco para seguir los protocolos de esa prosa de doctorado, en la cual te dicen que todo aburrido que escribas es bueno y todo que sea interesante es puro impresionismo y no hace falta que lo escribas. Con lo cual, la parte impresionista me la guardé para un libro, Y Manchas 1930, que entonces publiqué con La Campana, editorial súper catalanista, ¿no? Y ese libro pues también lo escribí en catalán. El catalán para mí, como lengua de profesión, comenzó cuando un gran amigo, David Castillo, me invitó a colaborar en el 91 en el suplemento de Avui, de las pocas cosas aprovechables que había en ese diario, y entonces allí pues me fui acostumbrando a escribir en catalán. ¿Qué problemas tenía el catalán? El mismo que subrayaron Xavier Peguicay y Ferran Tutén en El malentès del noucentisme. El catalán era una lengua que había estado congelada durante mucho tiempo y todavía adolecía una serie de muletillas y expresiones que, igual que le ocurría a Mercè Rodoreda cuando intercambiaba correspondencia con Joan Sales, que ella le decía "jo mins" y Joan Sales decía "no, es que has diu mistus". Es decir, era un catalán que se había quedado congelado y que con la posguerra se descongeló, y allí pues nos salió el noucentisme, que es la cosa más horrorosa que le ha pasado desde el punto de vista estilístico a la literatura catalana, tal como Josep Pla subrayó en el prólogo de Cosas Vistas, cuando dijo que los noucentistas eran tan excelentes que ya prescindían de la odiosa obligació de fer-se entendre, ¿no? Pues entonces,
el problema que tuvo el catalán ese malentès, un sentisme que privó al catalán de los géneros populares, la novela negra, ese lenguaje barrio bajero que en cambio el castellano ya desde los años 30 sí que había conseguido. De ahí que, por ejemplo, ya veis cómo traducían o versionaban en TV3, cuando en lugar de amigo decían mestra, pues cosas, decían unas expresiones muy forzadas y muy de monitor de colonias, de Pallades, todo eso. Y entonces, pues bueno, yo utilicé el catalán desde el punto de vista práctico, puramente profesional, puramente referencial, y el castellano sí que me ofrecía, sobre todo para la creación novelística, no tanto como para la ensayística, que podía combinar perfectamente el catalán y el castellano me ha servido por ese léxico, por esa forma de utilización de las palabras, que me ha dado un repertorio mucho más amplio, y entonces he escrito una trilogía sobre Barcelona, que he optado obviamente por el castellano. De todas maneras, yo escribo indistintamente las dos lenguas, pero tengo esta pequeña, como tiene todo el mundo de derecho, como Joan Margarit empezó escribiendo en castellano y dijo que después se sentía más cómodo expresándose en catalán. Esto nos pasa a todos, y tenemos el caso de Joan Manuel Serrat, que tuvo la gran suerte de ser igual de genial en catalán que en castellano. Y no sé, y creo que ya no me alargo, entonces simplemente, mientras venía para aquí, he hecho una lista, y Ignacio Agustí, Josep Pla, Sebastián Juan Arbó, Baltasar Porcel, Narcís Ullech, también escribe en castellano, Eduardo Mendoza, Eugeni d'Ors, Mario Verdaguer, Joan Maragall, Joan Salvat Papaseit, José María Carandell, Carlos Soldevila, Agustí Calvet Gassiel, Néstor Luján, Juan Perucho, Eugenio Samac también, Joan Margarit, Perallín Ferrer, Jaume Sisa, lo podemos considerar un poeta, Guillermo Díaz Plaja, Carles Sentís, Ferran Tutén, Llorenç Vilallonga, Xavier Pericay, Lorenzo Gomis, José Ferrater Mora, José Carlos Job, José María de Sagarra, que también escribió columnas de corresponsal en castellano para el Sol, Sebastià Gasch, Albert Ortiz Sempronia, Albert Boadella, Terenci Moix, Joan Manuel Serrat, Carme Riera, incluso Severo Verde-Ventós, que ya sabes que Nuria nos explica cómo se proclamó independentista, ¿no? Ya lo has leído, ¿no? Sí, Interesante. lo has leído, sí. Andreu Martí, Martín de Riquel, Jaume Vicens Vives, José María Castellet, Jordi Serra Fabra. Bueno, al epigrama de Badosa me repito. No sé qué, cuento la anécdota. Sí. No, después lo podemos. Muchas gracias. Bueno, sí, adelante. No. Severo Verde-Ventós. Severo Verde-Ventós es un filósofo catalán que todos conocemos. Sí, que también ha escrito en castellano. Que ha escrito en castellano, que ha vivido en Madrid, incluso estuvo en el gobierno socialista, ¿no? Bueno, es la historia que éramos amigos y estábamos en casa de un amigo común, un Castillo, un pintor en Ampurdán, cenando. Y entonces, pues yo lo tenía al lado y éramos 6 chavales buigas, de allí, en fin, digo nombres que los de aquí los que saben quiénes son. Y en un momento determinado dice, Cataluña, de esto hace, es que no recuerdo el año, pero puedo hacer, cuando escribo me acuerdo, luego lo olvido, puede hacer de esto, no sé, 15 años, a ver, si 15 años o más, o 20 años. Bueno, estaba Pascual, no era presidente, todavía, era alcalde, hace muchos años, bueno. Y eran como primos, se querían mucho, pues con Maragall. Bueno, entonces dice, no, ahora no, lo que tenemos que ser Cataluña independentista. Y yo no tenía nada de lo que me estás diciendo, porque, claro, rasgos nacionalistas ya los teníamos, ya los vivíamos. Esto que has dicho el mestizaje, yo me consideraba siempre mestiza, yo gitana, me consideraba como bailar. Yo iba a Somorrostro a bailar, imagínate. Bueno, total, que entonces digo, ¿pero qué dices, Javier? Digo, ¿estás bien? Palabras, digo, no, però, en quin idioma parlaràs? Dic, no, és que escriurem tots en castellà i català el que vulguem. O sigui, estaba convencido que su teoría, que siendo independentista seríamos todavía más bilingües. Digo, pero yo dije, todo esto lo hacían los demás callados. Digo, ¿tú te lo crees? Sí, porque, claro, él venía resentido de Madrid. Pero bueno, pues convencido. Entonces dice, no acabo aquí, dice, y además a Pascual, que viene cada semana a casa a verme, yo le convenzo de que tenemos que ser independentistas. Y esto es verdad.
Y esta anécdota, pues tal como Sí, la empezó. cuento. Yo luego digo, y aquí empezó realmente el independentismo, ahí empezó todo. El Pascual, el Estatut del Pascual Maragall, etc. Allí estaba Javier Rubén. Bueno, pues te la anécdota. No, Nos reímos para no llorar. O sea, reír para no llorar. no, y yo creo que es muy interesante, digamos, ver cómo desde orígenes distintos, incluso geográficos, digamos, acabamos llegando, digamos, un poco a esa Cataluña de verdad, digamos, a esa Cataluña mestiza, a esa Cataluña que escribe, Hemos que perdido habla, un poco. que hemos perdido, sí. Pero, digamos, incluso, digamos, añado así, yo sé que soy el moderador, pero añado yo también una anécdota más, digamos, y yo soy de la Cataluña más profunda. Y, digamos, Olot, familia muy nacionalista, por tanto en mi casa de pequeño solo había libros en catalán y solo se podía leer en catalán. Yo hice mi tesis también doctoral en catalán, porque en la universidad, en la autónoma, claro, hice en la autónoma también, por tanto no era de sí. Y yo llegaba de la Universidad de Gerona, que también luego se convirtió en uno de los grandes centros del independentismo, y por tanto yo lo hice en catalán sin ningún tipo de, sin pensarlo demasiado, pero luego cambié en los 90, decidí que escribiría, que los libros de historia los iba a escribir en castellano. Primero porque empecé a sentirme mucho más cómodo con la utilización de la lengua también, que es uno de los temas que quería que discutiéramos, y luego porque evidentemente si uno los escribía en catalán en una época en la que el catalán empezaba a convertirse en antipático fuera de Cataluña, es decir, ya había pasado esa época en que desde otros territorios de España se leía en catalán porque se consideraba que el catalán había sido una lengua perseguida, ahora ya era la situación inversa en la que se estaba dando. Por lo tanto, los historiadores de fuera de Cataluña dejaron de leer en catalán. Por lo tanto, si tú querías comunicarte con alguien, digamos, y además me interesé también, digamos, por el mundo latinoamericano, si tú querías salir de eso, el castellano o español era lo normal. Y finalmente, por otra razón, y es que en mi ámbito se estaba utilizando el catalán como un utensilio patriótico. Digamos, yo no quería hacer patria. Digamos, yo quería hacer historia. Y por lo tanto, digamos, me parecía tan antipático que decidí que hasta que las cosas no fueran de otra manera, digamos, yo no volvería a cambiar de lengua. Digamos, sencillamente yo no quería hacer patria. Digamos, hacer patria significaba que estabas perdiendo un montón de lectores, que te comunicabas con los 10, 15, 20 colegas que además tampoco apreciaban demasiado, por lo que decía Sergi, que intentaras un cierto estilo, que quisieras escribir bien, digamos, porque eso era poco científico y poco académico. Digamos, el insulto mayor a un historiador era, tú decías impresionista, digamos, yo era literato, digamos, tú no haces historia, tú haces literatura, digamos, que era el peor insulto que te podían dar en el gremio, como venía del gremio de la autónoma, que estaba dominado por el nacionalismo por una parte, pero también por el marxismo en aquella época. Era una confluencia, bueno, lo del nacionalcomunismo en Cataluña es una cosa que hemos hablado muchas veces con Valentí, es uno de los grandes desastres de Cataluña, lo que nos ha llevado. Pero en todo caso, quería... Yo tengo una anécdota muy buena, si me dejas. Yo estuve un tiempo de director de la Guía del Ocio y recuerdo que el Teatre Lliure era aquella época que había esa difusión de que todo se tenía que hacer sistema, buscar que se fuera en catalán, aunque no fuera necesario. Recuerdo que en el Lliure pusieron Fugor y muerte de Joaquín Murrieta, que es una obra de Neruda, y lo tradujeron al catalán, Fugor y mort de Joaquín Murrieta. Y recuerdo que Joan de Sagarra, con su habitual gracejo, les hizo una crítica diciendo:
Fontubellenca se titulaba. Dice, ¿se imagina que Fuentevejuna traducimos al catalán y perdemos toda la gracia? Pues esta idiotez la acaban de hacer en Teatre Ayuca. Hasta hace una vez vino una delegación, creo, de nicaragüense al Parlamento y se contrataron un traductor, ¿no?, para que se tradujera. Es decir, todas estas cosas que Jonathan Swift, si hubiera vivido, las hubiera incluido en los viajes de Gulliver, seguramente, pues esto pasaba en los años 80 y a todo el mundo le parecía normal que se convirtiera, se pudiera traducir a Neruda y nos ahorráramos la versión original y hiciéramos una cosa en catalán totalmente postiza, ¿no? Nada más era esta acotación. Esta conversación que, bueno, los dos, que habéis tenido los dos ahora me ha hecho recordar algo importante, que es citar también a los personajes. No sé, vimos, yo lo vi por televisión, el recital que hizo Ramón Serrat, conocido por todo el mundo, evidentemente. Y en un momento dado, alguien quitó del público en castellano, por favor, en castellano, no en castellano, en español, dijo en castellano, ¿os acordáis, no? Y él cambió y empezó a hablar castellano. Ramón Serrat fue en la época de Franco, cuando Eurovisión, ¿os acordáis? Sí, sí. Fue vetado durante años, tuvo que ir a Argentina, Chile, etc. Bueno, esto es un gran peligro del nacionalismo, no nos queremos dar cuenta, pero nosotros somos súbditos del nacionalismo en Cataluña y en la época de Franco de sistemas autoritarios como este, ¿no? Entonces, por recordar dos ejemplos o más, en fin, Lluís Pascual, Sí. por ser, por cierto, muy amigo mío, por ser grande, por ser importante, por hacerlo muy bien y no someterse a las leyes del nacionalismo catalán, y mucho menos al independentismo, fue acosado de abuso, se tuvo que ir a Madrid, en fin, no voy a contar más intimidades, pero ha sido bastante Primero se fue a Málaga, un poco al estilo, sí. un poco al estilo stalinista, es lo que siguen, ¿eh? Por no decir también el germano este que hemos tenido hace años. Y luego el tercera, bueno, y el otro, Joan Oller, o sea, que es otro gran director de teatro. O sea, ellos lo que hacen, yo he sido un poco víctima, me tuve que ir un año fuera, de alguna manera nos atacan. O sea, yo me puedo defender de otro modo, pero claro, te acusan de plagio, o sea, te hacen, o sea, bueno, siguen las pautas de países que, de los cuales hemos leído mucho, te han certificado. De momento no matan. Aquí pongo otros dos ejemplos de dos grandes escritores. De momento no, y espero que duremos un tiempo. Dos ejemplos. Uno es Chekhov, gran escritor, polaco, nacido en Polonia, y que detestaba el nacionalismo, y comunista además, y decidió hacerse inglés y escribir en inglés. Realmente, esto sí que es un poco... Ay, perdón, Chekhov, Conrad. Yo sé, Conrad, otro poquito Chekhov ahora. Bueno, perdón, disculpadme. No, es que eso es otro cuentizario que no me ha salido este nombre. Y luego otro es Beckett, que también en Irlanda, mismos problemas, se fue a París y cambió, bueno, no de nacionalidad, pero en francés toda la vida. Bueno, pues no, digamos que no somos los únicos. Ya viene de hace muchos años, ¿no? Sí, bueno, ya sé que todos lo sabemos, pero conviene decirlo de vez en cuando, aunque lo sepamos todos, y valdría la pena que se dijera en las escuelas, ¿no? Y es que después de décadas de un sistema autoritario, que es cierto que a partir de los 60 entra con actos de abertura en el tema lingüístico, etc. Pero es cierto que todas lo que se refería en el País Vasco, en Cataluña, a la cuestión lingüística, que yo ya he dicho que considero que Cataluña es bilingüe, ¿no? Pero existía una demanda, digamos, de reconocimiento del catalán. Eso lo hace la Constitución del 78. Ahora denostada día sí, día no, por la extrema izquierda y la extrema derecha nacionalista, porque yo creo que si estamos hablando de los partidos actualmente hegemónicos en el post-procés, no se puede hablar más que de derecha dura o de búnker.
Aún así, creo que hay circunstancias muy curiosas y intentaba explicarlo al principio, no sé si lo he logrado. Y es que las lenguas evolucionan y las lenguas tienen una vitalidad muy extraña y pueden morir. Algunos lingüistas han estudiado el número de lenguas que se desvanecen cada año y es notabilísimo. Es el caso, por ejemplo, citabas tú ahora, Nuria, el caso del irlandés. El nacionalismo irlandés nació con la obsesión del monolingüismo, de una lengua que era arcaica 100%. Me atrevo a decir que más incluso que el vasco. Es decir, que tiene más uso rural el vasco que no el gaélico. ¿Y qué ocurrió? Cuando Irlanda, la República de Irlanda, porque era de fuera de Irlanda del Norte, se independiza, las dos lenguas, la lengua, digamos, prioritariamente oficial es el gaélico y el inglés es aceptado. Pero ¿existe el inglés hoy en día en Irlanda? ¿Existe algún escritor de peso en Irlanda? ¿Ha existido alguna vez? Hablabas de Swift, por ejemplo. Hablamos de el abanico más rico de escritores que pueda haber producido un país europeo, que es Irlanda. Y todos han escrito en inglés. Joyce, Oscar Wilde, creo que ya le he dicho, Yeats, tantos otros, católicos, protestantes, de derechas y de izquierdas. Entonces, esa lengua ha decaído. Yo quería indicar al principio que algunas lenguas de repente reaparecen. Creo que ocurrió con el catalán. Pero lo que me temo es que por factores que ya se han perfilado en esta conversación, el carácter impositivo de las políticas identitarias y lingüísticas está perjudicando mucho al uso culto del catalán y al uso popular. Las últimas encuestas son curiosísimas para quienes defiendan todavía el monolingüismo. Y es que en determinados barrios de Barcelona el porcentaje de adolescentes que reconocen hacer uso del catalán es bajísimo. Es bajísimo. Entonces, algo no se ha hecho bien. Estos chicos están... Si la inmersión iba a salvar el catalán de la desaparición, está ocurriendo lo contrario. En su uso está ocurriendo eso. Y me temo que va a seguir ocurriendo de esta forma. Porque hay una respuesta contraria. Sí, es la reacción contraria. En el patio... No, es así. En el patio del recreo, en el patio del instituto, del colegio, los alumnos que tienen un profesor que es muy persistente, incluso coercitivo, en temas de catalán, pues a lo mejor como reacciona hablarán en castellano. Pero es que eso va en contra de la realidad. Y es que si te vas a la puerta de un instituto y ves a los chicos que salen, hablan indistintamente en catalán y en castellano. Cataluña es bilingüe, familia por familia, casa por casa, persona por persona. Y eso es muy difícil de negar. Negarlo es, creo yo, uno de los grandes errores del catalanismo. Ha sido el hundimiento de lo que entendíamos históricamente por catalanismo, apuntarse a las tesis nacionalistas respecto a la relación entre lengua, cultura y nación. Una nación, por otra parte, tal vez inexistente. No, pero en el mismo sentido, yo creo que lo que acabas de decir, Valentí, se puede aplicar también a la literatura catalana. Digamos, todas las políticas de incentivación a la literatura catalana, lo que han conseguido cargarse es la literatura catalana. Si comparamos la literatura catalana de antes, incluso de la época del propio franquismo, con la actual, digamos, no hay comparación posible. Digamos, las políticas que se hicieron fueron de ese tipo. Queremos muchos libros en catalán. Nadie se cuestionó si los queríamos buenos libros, de calidad. Lo que queríamos era cantidades para llenar las bibliotecas. Culturalmente consiste en primar la cantidad sobre la calidad y posiblemente a gusto con el decrecimiento de la calidad. Porque la mediocridad es el sustrato de ese tipo de sistemas culturales. El problema que hubo, esto se arrastraba, ahora lo vemos más, pero hemos de recordar que, volviendo otra vez al tema del noucentisme, hay la famosa
el famoso libro, unas generacions sense novel·la, porque no se hacían novelas, porque el propio catalán se había convertido en un corsé, pues se había hecho desde la poesía. Pau Valéry dijo, yo veo cuando vino aquí a Barcelona, le digo, ¿qué opina de literatura catalana? Dice, es una pirámide invertida, dice, está la poesía y lo demás está al revés, dice, al revés de todos sitios, debería ser así una pirámide normal, que estuvieran los géneros populares abajo y arriba la poesía. Dice, pero aquí tienen ustedes la pirámide al revés. La poesía, que no, la den 4, se supone que aguanta, dirige toda la literatura catalana. Dijo Pau Valéry, que por cierto se acaba de editar un libro magnífico, es una de las personas más inteligentes que ha tenido la literatura francesa. Y entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento, se crea el premio Creixells, famoso, en el año 30, y la primera novela, gran novela, es Vida privada de Josep María Sagarra. Pero es que, claro, pasar de Josep María Sagarra a la transición a los años 70 y poner a gente como el señor Manuel de Pedrodo como ejemplo a seguir de la literatura catalana, de la literatura popular catalana, porque el señor hacía de todo y mal, pero digamos, era un poco Marcial de la Fuente Estefanía, yo creo que tenía mejor estilo que Pedrodo. Entonces, pues bueno, Pedrodo se convirtió en el canon. Entonces, ahí hemos ido todavía a peor. Y aquello que decían con los supports generic famoso, que había aquella leyenda que decía debajo, dice, ¿qué habrá debajo del PNC? Y de todos los libros del support generic que no saben dónde meternos y los tienen ahí. Y bueno, y entonces era la época aquella del famoso support generic, ¿no? Sí, es la cantidad y la presencia. Las editoriales recibían lo que se llama el support generic, i aquest suport genèric consistia en que si tu tenies un sentit pirata de l'edició, amb la subvenció no feia falta ni distribuir els llibres, és el que diu el Sergi, anaven a parar un magatzem. I això també ha estat la política de les traduccions a l'estranger. No s'han fet d'acord en criteris de qualitat ni de mercat, ni una cosa ni l'altra. S'ha fet en criteris de dirigisme. El dirigisme cultural del pujolisme va ser molt més, segurament, negatiu del que ens podem imaginar. Perquè tenia un element de constructivisme, de construcció d'una societat, d'enginyeria social, que és el que en cultura canta molt. I, per exemple, si tu... Hi havia, per exemple, un cas per sumar-me en aquest argument, no? Tenies un llibre i aconseguies a través de les teves relacions que te'l publiquessin al croata. Hi havia una editorial a Croàcia que estava disposada a traduir tot el que vinguessin en català perquè estava subvencionat. Aquella editorial potser fins i tot només imprimia un exemplar, que és el que enviava a l'institut corresponent de difusió de la cultura catalana. Això ha estat molt negatiu i molt car, perquè un dia s'hauran de fer els comptes de tot això. Bueno, pues explico en castellà, potser. No parlem també... Ay, perdón. Es que cuando somos bilingües hablamos naturalidad, catalán-castellano. En mi casa, durante años hemos hablado pues en catalán y castellano sin saber lo que estábamos hablando en aquel momento. Yo escribí una novela anterior a mis memorias, que publiqué, se titula El Sanatorio, que es una metáfora de Cataluña o cualquier otro país sometido a un autoritarismo populista, ¿no? Con el que teníamos aquí. ¿Sí? Y no aparece Cataluña, no por medio, porque todo el mundo sabe que es Cataluña, la gente que lo lee evidentemente, pero puede ser Venezuela, de cierto modo, también, bueno, o países que sufren ahora, cada vez hay más, ¿no? Que sanatorios de este tipo. Bueno, pues terminé la novela y tocaba editarla. Como en este momento, no sé si me hubiera pasado lo mismo, como hablaba del tema, en el fondo, independentismo, o sea, independentismo en Cataluña, y con una crítica feroz, pero siempre en novela, sobre contra el procés, etcétera, que no se notaba, no sé si lo has leído tú, bueno, en fin, era así.
todos los editores ni hablar. Editores ni, ni hablar. Salvo Félix Viera, que se lanzó y me dijo, la quiero publicar. Montó una editorial y la publicó. Y la verdad, no sé, ¿qué te dijo Peregrín Ferrer? Cuando tú preguntaste, ¿hay alguna buena novela sobre el Prusés? Sí, me dijo. Una entrevista que le hizo, porque gracias, por cierto. Sí, que le había gustado mucho la entrevista que apareció en ABC Cultural, ¿no? Sí. Bueno. Me dijo que San Antonio, que eran las novelas interesantes. Bueno, le parecía una... La pregunta era, ¿hay una buena novela sobre el Prusés que tú hacías? Sí. Me acuerdo porque me lo mandó un compañero nuestro. Sí. Bueno, el proceso, Pelayo Ferrer el título del libro de Jordi Canal. Bueno, pero en historia. Sí, pero eso es ensayo. Esto es ensayo. Pero digo por En referencia. el terreno novelístico. O sea que se están escribiendo cosas. Yo me lo propuse más por necesidad, no dije, ahora voy a escribir, salió de dentro a afuera, ¿no? Van a aparecer más novelas. Van a aparecer más novelas de Desengañados del Rosés. Sí, el Serés, francés. Que en el fondo luego dicen que se equivocaron nosotros, por haber estado en primera fila. Que novelas de los ex rebeldes de mayo del 68, que es uno de los coñazos más importantes, que son novelas de los ex del mes Santuit, ¿no? Va a pasar lo mismo con el proceso. Qué gracia, esto no lo sabía, era Habría una que ponerlo noticia. en el índice, en algún índice, veremos si el Papa, el próximo Papa Casomir. Yo con francés. Eso decía, recuerdo Umbral, que decía los laínes. Laínes eran Pedro Laín Entraugo, que fue un notorio franquista que publicó Descargo de Conciencia. Ahora los descargos de conciencia, como dice Valentí, nos van a caer en la cabeza a todos. Irán descargando las conciencias y intentemos evitarlas. Bueno, ha salido una novela francés Serés, que era un furibundo independentista, que se llama La mentira més bonica. Y entonces analiza una familia que se creyó esto, se creyó el Prusés y ahora pues la cosa ya ven que no ha sido así y todo esto. Es decir, lo que Umbral llamaba de los raínes, que eran aquellos franquistas que entonaban mea culpa, pues habían pasado toda la vida en el régimen sin ningún tipo de problemas. Pues habrá que... una lista larguísima en la vanguardia para Oye, de autores, pues hacerlo. Es una buenísima noticia, no tenía ni idea. Serés, coincidimos en Burdeos, algo que hizo cuando se mi novela la catalana que digo yo, la novela del premio Ronllull. Nos invitaron a Burdeos, el Instituto Ramon Llull. Luego no me invitaron más. Como seguía escribiendo en contra, me castigaron muchos años, pero no importa. Entonces en la mesa, no conocía a Francesc Serés, empezamos a hablar y hubo una discusión tremenda sobre el tema. El súper independiente, yo guardando el respeto, pero diciendo lo que pienso, pero furibundo. Yo dije, pero qué viaje me he tenido. Y ahora resulta que, mira, se ha repetido. Sí, bueno, mira, Para cambiar un poco, o para introducir todavía otro tema, digamos que hay dos cosas que han salido que quizás yo quería, digamos, porque vamos avanzando en el tiempo, que tocarais un poco. Una es la propia categoría literatura catalana. Digamos, ahí tenemos las famosas discusiones del momento Frankfurt, por decirlo de alguna forma, es decir, ¿qué entendemos por literatura catalana? Nuria ha hablado un poquito de ello, pero quizás... Y luego yo os lanzo quizás otra sugerencia, que es si consideráis, en tanto que los tres habéis cultivado géneros muy distintos, si asociáis más el uso de una lengua con un género o algo indistintamente. Pienso en Valentí, de toda tu poesía es en catalán. ¿Le veis una asociación en ese sentido o no? Es una pregunta, tiene respuesta muy difícil y preferiría no responder en concreto, porque siempre he pensado que el día que tenga una respuesta no me va a gustar. Quiero decir que me va a producir algún perjuicio sin necesidad, ¿no? Pero en algunos momentos existe algo flotando por ahí en tu forma de ser, que puede ser la lengua materna.
Y eso tiene que ver con la poesía, pero es un mito, es un mito. Citabas tú el caso de Beckett. Beckett era irlandés, escribió en francés. Conrad también se ha citado, era polaco, escribió en inglés. Ionesco era romano y escribió en francés. Cioran. Sí, como Cioran. A Beckett lo conocí y está en el libro de historia, pero no lo voy a contar. Pero yo misma, porque me fui a los 21 años a estudiar a París, en aquella época, y bueno, sabía francés, pero no tanto como estando allí, estudiando allí, como el catalán nos ayuda en este sentido, se me metió por completo. Entonces, de vez en cuando yo escribía cartas en francés, porque me salían en francés, no decía, ahora voy a escribir una carta, me salía en francés. Porque si yo me hubiera quedado a vivir en París, posiblemente, pues una lengua que es muy bonita, literariamente, hubiera escrito en francés. Semprún escribía en francés. A ver, Semprún. Pero no se me ocurrió, luego volví aquí, entonces ya la cosa cambió. Pero sí, es algo que yo bueno, ya no lo puedo hacer, pero que si lo hubiera hecho, pues mira, hubiera sido un castigo a los catalanes, ¿no? Bueno, yo creo que esto de ya lo he dicho antes, la literatura más ensayista o periodística, reportajes, etcétera, antologías, todo esto utilizo catalán sin problemas, pero la literatura más creativa me siento más cómodo, y aquí voy a lo que dice Valentí Puig. A veces en las casas se impone la lengua de la madre. Mi madre nos hablaba en castellano, mi padre hablaba perfectamente el catalán de todo el mundo, pero la madre, digamos, es siempre esa, y también por el ecosistema de aquella época doméstico, pues la madre, lógicamente, es la que... Yo quería hacer un pequeño homenaje a Valentí, ya que lo tenemos aquí, porque cuando la Feria de Frankfurt, Valentí, que era un escritor clarísimamente, uno de nuestros mejores escritores, dietaristas, etcétera, en catalán, fue ninguneado por el señor Bargalló. Yo escribí un pequeño artículo en la ABC, se llamaba ¿Quién tiene a Valentí Puig? y bueno, sabéis que la literatura catalana ha quedado para la historia como la literatura más potente, más que la hindú, que la rusa, que la alemana, que todas las literaturas, porque envió 101, como los 101 dálmatas, pero envió 101 escritores allí, en el cual había de todo. Y volvemos antes a lo del support generic, ¿no? Había mucha cantidad, muy poca calidad, pero mucha gente que iba allí, ¿no? Y entonces, pues bueno, en cambio se permitió el lujo de prescindir de Valentí Puig, ¿no? Yo puedo contestar a esto porque lo viví muy de cerca. En un momento dado, pues Cataluña fue invitado de honor de la Feria de Frankfurt. En otro momento dado, me va bien decirlo, en Göteborg, la Feria del Libro de Göteborg, que es muy importante en Sueca, aquí se inventaron que era el país invitado, y yo fui porque me invitaron los suecos, y resulta que no lo era, o sea, que esto es muy propio de aquí también. Volviendo a Frankfurt, todo son mentiras, juegan las mentiras de siempre, Cervantes catalán, etc. Entonces, de repente, alguien dijo, en la prensa salió, que los escritores catalanes que escribimos en castellano no podíamos ir a Frankfurt. No, primero dijeron que sí. Primero dijeron que sí. Y entonces, bueno, yo estaba invitada. Bueno, dijeron que sí. Entonces me llama un día por teléfono, me llama por teléfono la secretaria, el señor Bargalló. Me pregunta de una forma bastante rara, me dice, ¿usted tendría inconveniente en venir a comer con el señor Bargalló? Digo, no, ya pensé, esto va por Frankfurt seguro, y esto te lo cuento en el libro. Total, que fui con el señor Bargalló y quedamos en un hotel de Via Laietana, uno de estos, no me acuerdo cómo es, Glaris, no sé cómo se llama, a la comer. Y él viene con su secretario. Y estábamos Esther Tusquets, por favor, este escritor, no me acuerdo, me murió pobrecito, no me acuerdo el nombre ahora, éramos tres y yo. Y entonces él pues dice que nos invita a la Feria de Frankfurt. Digo, pero si habéis negado, yo dije, pero si la prensa salió que no queréis que fuéramos, los escritores catalanes, y la prensa salió todo. Sí. Entonces dijo, la verdad, si a mí, como si dijera, no quiero que vengas a cenar a casa y mañana te invito a cenar, ¿no? Yo le diría, digo, puedes hacer otra, mira, yo te invito a que cuando volváis de Frankfurt nos reúnas a los escritores catalanes, proscritos y a los no, normales, para ellos. Entonces, bueno, total no fuimos, no fue nadie. Pero mirad la trampa donde estaba. La trampa estaba en otro lugar. Entonces empieza a ver el Frankfurt y aparece en la prensa también, en todos los periódicos, fotos nuestras, de los invitados, estaba Eduardo Mendoza, todos, bueno, los más conocidos, ¿no?
Y entonces, todas las fotos y diciendo que se han negado a ir a Frankfurt. O sea, es una trampa para ellos, la política quedar bien, y somos nosotros los que nos hemos negado. ¿Entiendes? Sí, hay otra... Esta es la forma de actuar. Es que en realidad, perdón, en realidad es bastante pueblerino esta obsesión con la Feria de Frankfurt. La Feria de Frankfurt es un mercado del mundo editorial donde se discute cuáles son las mejores tintas, los sistemas de fotoimpresión, ese tipo de cosas, es espectacular, se busca una figura. Yo recuerdo, yo cubría 2 veces creo la Feria de Frankfurt, uno con Diario 16, que años, y otro con ABC, ¿no? Y la Feria de Frankfurt no es una feria literaria, no es una feria de libros, es una feria sobre el libro. Y la obsesión de estar allí, que se demostró con motivo de esta convocatoria, a mí me pareció pueblerina, hasta el punto, lo digo sin chulería, que si me hubieran invitado de verdad, cosa que no ocurrió, no hubiera ido. Hay otro caso que yo viví muy de cerca con Carlos Ruiz Zafón, a quien le tenían mucha inquina, sobre todo muchos escritores catalanes que se habían hartado a hacer novelas de Barcelona, y se viene un tío de Los Ángeles y triunfa la primera con La sombra del viento, ¿no? Que también fue traducida al catalán, La ombra del vent y todo esto. Pues bueno, resulta que cuando la feria de Frankfurt, Carlos Ruiz Zafón, en principio, cuando se decidió que solo iría gente que escribía en catalán, lo ningunearon también. Y entonces el director de la Feria de Frankfurt se fue a hablar y dice, no viene Carlos Ruiz Zafón, que es el más importante escritor que tenemos de España, que es el que vende más libros, y había sido escritor del año y todo. ¿Y cómo que no viene? Y no, claro, claro, aquellas cosas, bueno, lo podemos invitar, porque esas cosas de no te invito hoy, pero mañana si quieres. Y entonces hablaron con Planeta y les dijeron, no se preocupen, dice, Carlos Ruiz Zafón lo invita a la Feria de Frankfurt y le pusieron un chiringuito para él solo, con lo cual estaban los 101 allí, o 103 como coñac, ¿no? Estaban allí y Carlos Ruiz Zafón estaba allí como si fueran los Reyes Magos y hubiera uno más importante y los otros eran los pajes, ¿no? Entonces todo el mundo llevaban las cartas a Carlos Ruiz Zafón, ¿no? Y eso es una cosa que yo creo que a ojos de los alemanes debían pensar lo que dice Valentín Puig, ¿no? Que esto, como decía, estos romanos están locos, ¿no? Como dice Asterix, pues estas cosas. Sale ahí aparece otra cuestión, ha aparecido, que es el tema de las traducciones. Es decir, ¿qué sentido tiene? Bueno, a mí me parece que no tiene ningún sentido, que es que vuelve a ser otra cosa muy pueblerina, en el sentido que decía Valentín, que es eso de traducir a los, del castellano al catalán, como si aquí no lo entendiera todo el mundo. Pero digamos, los mismos que sean... Para hacer patria. Claro, ¿Para qué patria? pero es que estamos siempre en lo mismo, digamos, no son cuestiones, las cuestiones que rigen no son las cuestiones de calidad, no son las cuestiones de tener algo que exponer, sino que de tener cantidades de cosas, cantidades de traducciones, todo traducido al catalán, todo editado. Evidentemente eso no tiene ningún sentido, excepto hacer patria. No, y lo que quieren tener un Nobel en catalán, porque esto lo he vivido yo. Un Nobel en catalán, que es catalán de verdad, o sea, por hacer, o sea, no catalán que escribe en castellano, esto no. Que recuerden... Es otro mito pueblerino, con perdón. ¿Cuántas literaturas hay en el mundo que han tenido un premio Nobel y no existen? Sí. Pues claro, las literaturas que son minoritarias. ¿Qué vas a hacer? Tienes una demografía, una lengua que no tiene más mercado que el nacional, y es así. Y el escritor lo asume, un serbo-croata lo asume, un lituano lo asume. Pero esas literaturas que han tenido, cuando comenzó el Nobel, se beneficiaron del Nobel muchos países nórdicos, porque todavía no estaba extendido, digamos, el mercado del Nobel. Pero esas pequeñas literaturas no se han salvado del olvido gracias a tener un Nobel. Esa era una operación puyolista típica. ¿Puedo contestar un poco a esto? Se intentó en el año 70, Òmnium Cultural, recordáis que trajeron a pobre Josep Carné, que nadie se acordaba de él,
lo trajeron de Bélgica, el hombre Terrible. estaba ya en un Terrible. principio de demencia senil, entonces fueron toda la tropa de los Cendrós y todo esto, cuando llegaron al aeropuerto y dicen, hostia, que ya no toca. Entonces resulta que al que tenían que darle el premio de honor de las letras catalanas, que fuera un poco el trampolín para lanzar, para proponerlo para el Nobel, como vieron que el señor ya no toca, pues pasaron de él, le dieron el premio a Pere Quart, y el pobre Carner se estuvo deambulando unos días aquí y al final cogió el avión, se movió a Bélgica y se murió allí. Es decir, esta es la historia de los nobeles catalanes. No, y otra cosa que han hecho mal, bueno, entre muchas, es que en vez de, si yo hubiera sido presidenta, por ejemplo, cosa que nunca seré ni tengo ni soñando, tenía que haber hecho sumar más que restar y crear enemistades, dividir. Bueno, lo que nos ha hecho es dividirnos, totalmente, crear totalmente enemigos, ¿no? Entonces, dos bandos, vamos. Si hubieran sumado como los que vivimos la transición, fue fantástico, porque importaba escribir en catalán, en castellano, todo, incluso en Madrid, nos limitaban si hablábamos en catalán, en castellano, no había fronteras invisibles entre Cataluña y el resto de España. Bueno, así se hubiera conseguido mucho más por la literatura catalana, muchísimo más. Sí. Pues hubiéramos ido todos, los blancos y negros, según ellos, los malos y los buenos, a las ferias, o donde fuera, ¿no? O América Latina, yo qué sé. Sí, no, yo creo que... sí. Sí, no, puramente, digamos, quería decir que en el fondo todo eso que hemos contado es el problema del nacionalismo. Digamos, lo que ocurre es que en este país, y cuando digo en este país, Cataluña, pero también en España, tenemos una visión de que hay nacionalismos buenos y nacionalismos malos. Y por lo tanto parece, y es una anomalía europea y una anomalía mundial, que en este país nos creamos todavía que puede haber buenos nacionalismos. Todos los nacionalismos son malos. Y por lo tanto todos nos llevan a eso. El problema es la anomalía que supone haberse creído que había nacionalismos buenos porque supuestamente Franco los había reprimido. Y con eso hemos habilitado el nacionalismo malo, es el español siempre, pero hay una serie de nacionalismos. El vasco quitando ETA, pero el nacionalismo y el nacionalismo catalán prácticamente todo. Y por lo tanto vivimos en una anomalía permanente. Claro, y un nacionalista no puede pensar lo que acabo de proponer. Exactamente, evidentemente. Todos los nacionalismos restan y todos los nacionalismos conducen a la violencia necesariamente. Bueno, el nacionalismo y populismo, que viene a ser casi. Bueno, que la suma de nacionalpopulismo es ya lo peor. Pues me acuerdo que en el sanatorio que empecé a hablar de populismo, me decían, ¿pero qué es el populismo? Bien, podemos, digamos, Vale, no terminar, pero podríamos, digamos, yo creo que tenemos, hemos hablado mucho y hablaríamos mucho más, como han visto, però tenim 20-25 minuts i podríem obrir allò al públic, si algú vol intervenir. Us demanaria, perquè com que no tenim molt temps, que no sigueu, que no feu intervencions molt llargues, però tenim... Sí, però tenim temps. Qui vol començar? No, però és que no veig l'Arturo. Endavant. Sí, dáselo a Xavier. No, oye, seré breve, pero un detalle sobre la Fira de Frankfurt. Van arribar a convidar un escriptor que no havia escrit cap llibre. Era l'editor d'una revista publicada, no diré el nom. Escolta, Núria, una pregunta, perquè tu has dit, el Xavier Rubert de Ventós, jo recordo que havia fet El laberinto de la Hispanitat i va acabar fent llibres d'independentisme, efectivament. Tu has parlat, jo no sé si ell i altres intel·lectuals d'esquerres es van passar el procés una mica per ressentiment a l'Aznar, per fer la punyeta al PP... Els socialistes també, perquè... Es va casar, etc. La pregunta era, i a més has dit, ell estava ressentit, és veritat que va ser diputat a Madrid, va fer un llibre molt bo que era El cortesà i el seu fantasma, però que evidentment no d'allò... No m'agrada parlar massa malament ara perquè sabeu que està malalt. No ho sabia, perdó. Si això és un vídeo, tothom se creu. Ara després he pensat, després a posteriori ho he pensat. Però està per això mateix. Però en fi, que té un sentit a la malaltia, penso que potser venia d'aquí.
Perdó, i puc fer un comentari, Jordi? El Francesc Serès em sembla molt bé, però perdona, sabien des del començament que això no sortiria bé. No s'hi van dir ara, ostres, em van enredar. Per l'amor de Déu, aquesta és la coartada intel·lectual, però és que tothom sabia. Tots els que estaven allà, perdona, els dirigents, i el que dic jo, els palmeros, els intel·lectuals, els historiadors, etc. Ara no s'hi van dir, no, ostres, em van dir, amb tot el respecte pels Serets que ho celebro, vull dir que... Però vamos, ella van fer el director. Que reprodueixi això. No, és que ara tothom diu, no, ostres, ens van enredar, no sé què. No, però com vols fer la independència d'un territori en només el 50%? Perquè el nacionalisme, una altra cosa que fa és, com en diria jo, atontar el personal, o sigui, crear, o sigui, parlar com si fossin nens, no? Que ens han d'educar. Això serà un gènere literari, Sí. Quan haurà postprocés, a les llibreries, allà en els manuals d'autoajuda, i el TDI i aquestes coses, hi haurà un que és novel·les... De esto se sale, se titula, de esto se sale. Se engañaron Ahora que preguntar. y hicieron esto. Buenas noches. Yo fui el creador de Profesores por el Bilingüismo y me he movido siempre en la lucha feroz contra el nacionalismo. Estuvimos con Vidal Quadras y en aquellos fueron unos tiempos reseñables por la oposición que hubo digamos, de la cultura hispánica frente al catalanismo, entendido como nacionalismo separatista, independentista. Es incomprensible desde el punto de vista lógico y normal del siglo XX que las dos regiones más patrióticas de España, el País Vasco y Cataluña, durante siglos. Cataluña y el País Vasco se hacen independentistas declarados ya en el siglo XIX, gracias al dinero, gracias al rencor, porque España había perdido las posesiones, las colonias, y dejaron de hacer negocio, digámoslo claramente. Entonces han unido el poder de la burguesía, porque esto es una revolución burguesa, empezando desacreditándola por esta razón. Más todavía que por el hecho de que los pobres se rebelen contra los ricos, que es lógico y normal. Bueno, pues yo quisiera decirles que echo a faltar la militancia enfrentada contra este nacionalismo irracional. ¿Quién nos va a pagar las pensiones en una Cataluña independiente? ¿Cuánto tiempo van a tardar todos los bancos en irse como hizo la Caixa o como estuvo a punto de hacer la SEAT? En 2 días. Es impensable. Ya decimos que esto es un mito y que tiene que venir ya la respuesta decidida de todos aquellos intelectuales que están en la luna. Y perdón por la franqueza y la rotundidad, pero yo he hecho a faltar eso que tú has dicho, Valentín, de extrema derecha y burguesa, que hay gente en la derecha, por supuesto, porque no va a ser nadie de izquierdas quien reivindique la españolidad de Cataluña. A ver si nos ponemos todos a ello, empezando por engancharnos a los partidos políticos que defienden la españolidad, y alguno que después de Vidal Quadras no ha abierto la boca a favor del bilingüismo, simplemente. O el famoso Serrat, que tampoco le he oído abrir la boca a favor del bilingüismo jamás. No, lo hizo bien. Gracias, Sí. No. Y luego. Una pregunta políticamente incorrecta, quizá. Pregunta políticamente incorrecta y quizás ignorante, pero a mí siempre me ha llamado la atención por qué, siendo la Real Academia de la Lengua Española, aquí le llaman castellano
¿Y por qué, siendo el idioma admitido por las Naciones Unidas el español, aquí siguen insistiendo en llamar castellano? Cosa que, por ejemplo, en Hispanoamérica es impensable. Una forma de desprecio también. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Yo no estoy de acuerdo con eso. No, yo creo que hay este elemento que usted describe con exactitud y a la vez hay una costumbre. Hay una costumbre, por ejemplo, en Mallorca decíamos castellano. ¿Do you speak castellano? ¿Existe? ¿Verdad que no? Pero es que yo no estoy hablando de una lengua franca, que por cierto, sí, la lengua franca hoy en día es el inglés. La lengua franca de la Unión Europea es el inglés. Digamos, que hay absurdos en todos los sentidos. Me parece que es de importancia secundaria que algunas personas le digan castellano al español o que digan español al castellano. Pero no son las personas. Las que quieran, perdone usted, las que quieran. O por costumbre. Por costumbre a mí me llaman Pepe y a él le pueden llamar Pep. Puede ser por reacción al nacionalismo español. Puede ser, ¿no? No creo. Yo creo que sí. No creo. Porque cuando éramos pequeños, cuando yo era pequeña decíamos español y no decíamos castellano. Yo Sí, recuerdo... es cierto, en los boletines del colegio daba español, pero Claro. en casa, Eso no es nacional. No, en casa en también. muchas casas se decía castellano. En mi casa no. Y eran Bueno, por eso le catalanes. digo yo que las costumbres Sí. varían Pero yo era y que no de- vale la pena discutir ni 5 minutos no. por una costumbre, Y- porque estamos perdiendo... Y en muchos casos yo creo que se puede aquí también cambiar de una a otra. Es decir, yo tengo, entre otras cosas porque depende de con quién estás hablando, y yo a veces uso una o la otra. Es decir, porque a veces digo castellano para no decir español frente a alguien frente a un nacionalista, por ejemplo. Porque si tú dices español, quizás le estás dando pie a que excluya que el catalán no es español. Y por lo tanto, ahí hay un juego, ahí hay un juego fino. A ver, todos Una anécdota, independentistas. perdón, solo una anécdota. Los coloquios, tú estabas seguramente aquellos encuentros de escritores de toda España que se hacían en Berine, que patrocinaba una cátedra de literatura española de Salamanca. Allí en los años 90 pues estaban escritores, nos conocíamos todos, estaba pues toda una generación, Molina, César Antonio Molina, el vasco que tuvo tanto éxito, Bernardo Achaga, etc., ¿no? Estaban todos allí, estaban, yo qué sé, Carlos Rivera, etc., ¿no? Recuerdo que en una cena que se rociaban abundantemente con líquidos, un autor en catalán echó en cara a los escritores en castellano que estaban en aquella mesa que dijeran español y no castellano. Es para decir que hay muchas formas de verlo, ¿no? ¿Y por qué? Porque él creía que el catalán también era una lengua española. Pero lo que ocurrió en la segunda fase de esta anécdota, y tal vez se pueda tomar como una contradicción en lo que yo he dicho antes, es que este mismo escritor, en unos encuentros posteriores, empezó a decir que Cataluña no era España. Entonces, estamos atrapados en un... No podemos dejarnos coger por esas trampas, ¿no? Y esas trampas semánticas hacen mucho daño. Yo lo único que puedo decir es que en los años 70, cuando hablabas con gente del mundo y que había muy pocos independentistas, los independentistas te dicen, me habla en español. Decían español, no decían castellano. Aquí es español. Que era por lo que tú has dicho. Entonces yo utilizaba castellano, porque si utilizaba español parecía que marcabas una diferencia entre ellos y que tú eras otra cosa y ellos eran otra cosa. Y ellos dicen, va a entrar un tío y va a comenzar a hablar en español, decían, y no voy a decir nombres, son muy conocidos. Eran los pocos independentistas que había entonces, ¿no? Gente como Ramón Barnils, etc. Y entonces, que había sido profesor mío, decía, entraba un tío y parlaba en español y no sé qué. Entonces, para no seguir esa estrategia retórica, pues prefería hablar en clave de castellano.
Sí, pero bueno, es lo mismo lo que hemos dicho al principio. Adelante. Yo solo quería abundar en lo que ha comentado Valentín con lo de ya casi una cultura troglodita que nos están casi limitando todos los desarrollos. O sea, si vamos al troglodismo, quiere decir que perdemos potencia económica, perdemos potencia cultural y no nos dejan libertad como para... No, parece que no tengamos libertad para expresar nuestras opiniones en cualquier foro. Yo solo quiero recordar, por mi profesión, que perdimos la Agencia Española, a la Agencia Europea del Medicamento, que era una lotería para Cataluña, y por el tema catalán o no español, perdimos la agencia, que era un lugar de puesto de trabajo y una proyección a Europa tremenda, tremenda. Y también ahondando en el troglodismo, yo me muevo en el mundo de la música, canto, y casi todas las corales están traduciendo obras fantásticas, pero todas al catalán. Y hablo de la Aleluya de Händel, y hablo de la Novena de Beethoven, que todo lo que requiere, incluso un desarrollo mental, porque a los catalanes, ya no somos bilingües, no nos cuesta un tercer idioma tanto como a otros. Pero es curioso que es aquí donde más presión yo veo, aparte de la literatura, que es que ya de pequeños los niños ya no aprenderán ni el Mesías de Händel ni cualquiera de estos, y Mozart, estamos traduciendo ahora, sino nos están traduciendo a Mozart para cantar en catalán. Y para mí es una pena, o sea, un troglodismo más aumentando lo de la literatura catalana. Gracias. Nos quedan dos intervenciones, señora Gloria. No, muy rápido. Pero en esto yo creo que en el momento que... Ay, perdón. En el momento que estamos ahora, políticamente hablando, en España, con el gobierno que tenemos, digamos, hay que pensar mucho, tener muy claro lo que vamos a votar, porque de esto depende, estas conversaciones las podemos hablar como prehistoria, pero en el momento porque tenemos que cambiar de alguna manera, o sea, va a peor. Estos 2 últimos días, 3 días, han sido tremendos, no sé. No es por hacer política, pero es que también depende de nosotros cómo votamos, ¿no? Tanto las municipales como las generales. A ver si se arregla. Bueno, yo lo que quería comentar es lo siguiente. A ver, un poco respondiendo al señor que ha hecho la intervención anteriormente. Yo debía ser recién acabada la carrera en el año 82-83. Se habla de que viene Marta Matas a dar una conferencia y yo, pues claro, recién acabadita la carrera, pues voy a ver qué dice, ¿no? Entonces, el tema fundamental: guarderías para todas las señoras que trabajan en las empresas para que pueda trabajar la mujer. Oh, estupendo, bueno, estamos empezando bien. El segundo tema, machacón durante toda la conferencia, fue el siguiente. En las guarderías en las guarderías se utilizará el lenguaje materno catalán. En las guarderías se utilizará el lenguaje materno catalán. Yo a la segunda, la tercera vez que lo oí de la universidad sales muy despistado, pero 4 ideas las tienes claras, y que el lenguaje materno es el materno, esto es como el ABC. Bueno, pues entonces yo, jovencita y bastante más atrevida que ahora, pues por la edad, porque eres joven, yo levanto la mano y digo, oiga, es que el lenguaje materno no es el catalán, ni es el castellano, ni es el inglés, es el de la madre, sea el que sea. Bueno, así lo hice 3 veces, y a la tercera vez me dijo, usted no levante más la mano. Bueno, pues ya, pues se quedó así, y el lenguaje materno en catalán, ¿vale? Entonces, aquello me quedó para toda la vida. Entonces, es precisamente contestándolo a usted en el tema este. A ver, nos tenemos que meter en partidos y podemos hacer muchas cosas, pero llevamos un atraso impresionante con el tema del catalán, porque el tema del catalán, desde que lo coge con gran fuerza Jordi Pujol y empieza a meter dinero de todos nosotros a la máquina del catalanismo y del independentismo, nos lleva a una avanzadilla impresionante.
Y como Valentía ha apuntado muy bien varias veces, pues aquí hay mucho pueblerismo, que, bueno, pues se lo han ido creyendo y lo han ido tragando todo con grandes tragaderas. Pero grandes tragaderas porque también se ha utilizado el dinero para que los medios de comunicación, TV3, Buy TV, que por cierto ahora Buy TV está bollante, está como nunca, también una inyección de dinero. Hacer de minorías. Sí. Pero ha creado... Claro, total, está que se salen, vamos. Entonces... Bueno. Bueno, sí, 6.000 personas. Eso son los mismos de siempre, pero ya han creado esta base y lo han regado con muchísimo dinero. Y han hecho muchas fake news en el sentido pues, ferias del libro, pues todo lo que habéis comentado, que ha sido pues, de lo más descriptivo, ¿no? Pues es esto. Está muy bien estas reuniones, tenemos que hacer muchísimas más, todas las que hagan falta, y yo, que soy básicamente optimista, le vamos a dar la vuelta al tema. Claro que le vamos a dar la vuelta al tema, principalmente porque tenemos razón, que le vamos a dar la vuelta al tema, pero tenemos que trabajar mucho porque... A la señora que ha dicho que Mozart ya lo hacen ahora en catalán, no os preocupi de res, que l'Institut de Nova Cultura, d'aquí 4 días, descobrirà que Mozart era de Gratallops. Así justificará la traducción. Pues acaban de decir que no hay más tiempo para preguntas, o sea que aprovecharé para cerrar. Hace efectivamente unos meses que le pedía al gran amigo de los regalos de mi vida estar haber conocido a una persona como Jordi, siempre dispuesto a una cultura vastísima, un criterio clarísimo, pero además con una generosidad apabullante. Y le pedí que nos ayudara porque realmente, tal como tú decías, Societat Cívica Catalana es cívica pero es cultural. Y aunque nos parezca que una reunión con las personas que estamos aquí, pues no vamos a cambiar el mundo. Claro que cambia el mundo. El espíritu crítico cambia el mundo. El ansia de libertad de las personas es la que nos lleva a adelantar y a vivir. Y todos los que estamos aquí somos librepensadores. Afortunadamente, todos vosotros nos ayudáis a hacerlo con vuestros escritos, con vuestra manera de hablar y de escribir. Escribir en las lenguas que la libertad para hacerlo os permite, porque unos saben unas lenguas y otras otras. Sí que os diría lo mismo que le digo a las personas de cómo podemos, que se me acercan pues como sociedad civil, hay mucha gente que se acerca y te dice, ¿y cómo podemos hacerlo? Estamos hartos, ¿cómo cambiamos? A todos les doy la misma receta, no todo el mundo evidentemente me sigue. Todos podemos hacer algo, todos podemos ser ese grano que no hace granero, pero ayuda al compañero. Y eso, entre todos, tengamos esa libertad de decir, yo escribo en español cuando quiero, en catalán cuando quiero, y si sé francés, escribo en francés. Y tengamos, la libertad por bandera es lo único que derrota el nacionalismo. Gracias. Gracias, Elda. Yo creo a cerrar aquí el acto de hoy. Recuerden que dentro de un mes, más o menos, el 9 de febrero, tendremos otro conversatorio en torno a Barcelona como centro editorial, con algunos editores importantes. Circulará el programa desde la semana próxima y sin más, dar las gracias a Nuria, a Valentía, a Sergi. Yo creo que han planteado muchísimos temas y que nos han dejado a todos pensando en muchas cosas, y seguramente nos hubiera gustado escucharles todavía mucho más, pero el horario es el que es y vamos a cerrar aquí dándoles las gracias a todos por estar aquí y nada, buenas noches.